Buenos días, chicos. Buenas, doctora. Bueno, hoy día vamos a avanzar el último de los bacilos gram negativos. ¿Me están escuchando? Sí, doctora. Sí, doctora. Si ustedes se fijan aquí en la tablita que vemos todas las clases, que esto tanto insisto que aprendan para que se ubiquen, es la última vez ya que vamos a ver esta tablita, porque ya con hoy terminamos las bacterias que se tiñen con la tinción de Gram. Hemos ido describiendo de a poco todas estas bacterias. Hemos empezado por los cocos Gram positivos, como el género Staphylococcus, el género Streptococcus, los bacilos Gram positivos, Corynebacterium, Listeria, Bacillus, Anthracis, Bacillus cereus, el género Clostridium. Hasta aquí se dio examen, el primer parcial. Después hemos empezado con lo más grande, que son los bacilos gram negativos, donde hemos hablado de un sinnúmero de enterobacterias, ¿no? Las que son patógenas oportunistas y las patógenas estrictas. Después hemos hablado del Vibrio cólera, del Campylobacter jejuni, que producen diarreas y que tienen forma de coma, de forma de C, de S. Después hemos hablado de los bacilos gram negativos no fermentadores, como Pseudomonas, Acinetobacter, Flavobacterium. Y ahora nos toca hablar de lo último de bacilos gram negativos de importancia médica, que es el género Haemophilus. Entonces, el género Haemophilus, el género Brucella y la Gardnerella vaginalis. Ah, perdón, no es la última vez que vamos a ver esta tablita. La próxima clase vamos a ver cocos gram negativos, donde tenemos acá al género Neisseria. Entonces, la próxima clase vamos a hablar de las últimas bacterias de importancia médica en nuestro medio que se tiñen por la tinción de Gram. Después vamos a ver las bacterias, vamos a seguir con bacterias que no se tiñen por la tinción de Gram. Bueno, porque su pared celular es diferente a todas estas, como por ejemplo, las micobacterias que se tiñen con la tinción de Ziel-Nielsen. Después vamos a ver el género Clamidia y Mycoplasma, que no tienen pared celular. Y por último vamos a ver al género Treponema, donde está el Treponema pallidum, que produce la sífilis, que es una espiroqueta, ¿no? Porque las bacterias, de acuerdo a su forma, pueden ser cocos, bacilos y espirilos. El único espirilo que vamos a ver es el género Treponema. O sea que nos faltarían, fuera de 4 temas para terminar bacteriología. Y yo no sé si vamos a terminar en este mes. Yo quisiera terminar en este mes porque el 1 de agosto entramos en un receso. ¿Saben, no? Que vamos a entrar en receso o no. No, El año pasado no sabíamos, ¿no es cierto? doctora. El año pasado hubo receso de 2 semanas, ¿no? Sí, el 1 de agosto entramos en receso. Al menos eso está en el calendario académico. Yo quisiera terminar para dar el segundo parcial. Pero, a ver, hoy día es 13, ¿no? 13. Hoy día avanzamos a Haemophilus, Brucella, Gardnerella. El 20 avanzamos Neisseria. El 27 avanzamos Clamidia, Mycoplasma y Treponema. 3 le voy a echar. Vamos a terminar. O sea que vamos a terminar en julio todo bacteriología para que entremos en receso, demos segundo parcial y volvamos a avanzar virología a partir del 15 de agosto. Esa es la programación de la materia. Bueno, empezando con el género Haemophilus. Haemophilus tiene varias especies. Haemophilus influenza,
Haemophilus parainfluenza, Haemophilus aegyptus y Haemophilus ducreyi. De los 4 géneros de importancia, el más importante, porque es el más común, es el Haemophilus influenza. ¿Ya? Haemophilus influenza porque es productor de meningitis, sepsis, neumonías, epiglotitis. ¿Cuándo hemos empezado a hablar de Haemophilus influenza? ¿Recuerdan? Chicos, ¿cuándo hemos empezado a hablar de Haemophilus influenza? Cuando hemos hablado de la vacuna pentavalente, ¿acaso no se acuerdan? Que cubre 5 enfermedades: difteria, tétanos, coqueluche, hepatitis B y meningitis, producida por Haemophilus influenza serotipo B. Ahí hemos empezado a hablar de la Haemophilus influenza, porque la patología más importante que produce es la meningitis en niños de 3 meses hasta 5 años. Entonces, al ver que era la bacteria más importante, el gobierno nacional, hace unos 10 años o más, tal vez, introdujo a la vacuna, que era la trivalente, solamente cubría difteria, tétanos, coqueluche, adicionó la meningitis por Haemophilus, y a partir de ese entonces ya no hay muchos casos de meningitis producida por Haemophilus influenza serotipo B, porque la vacuna cubre, es cubierto por el PAI, ¿no? Por el Programa Ampliado de Inmunizaciones. Pero además produce estas otras patologías. La epiglotitis es una infección típica de la Haemophilus influenza. Pero la Haemophilus influenza puede haber variedades. Las más invasivas son las que tienen cápsula. Ay, su conexión a internet es inestable, dice. ¿Me escuchan, chicos? Sí, doctora, la escuchamos. Ya. Entonces, después tenemos a la Haemophilus parainfluenza, que también produce infecciones respiratorias, meningitis, endocarditis, sepsis. Y el Haemophilus aegyptus, ese produce conjuntivitis, que es una infección en los ojos. Otra bacteria importante que nada tiene que ver con estas 3 primeras. Las 3 primeras, la fuente de infección es las gotitas de saliva. En cambio, el Haemophilus ducreyi es una bacteria, todos son bacilos gram negativos, que produce una infección de transmisión sexual llamada chancro blando o chancroide. ¿Ya? Ahorita vamos a ver en qué consiste el chancro blando o chancroide. Es como una úlcera que aparece en los genitales masculinos y femeninos, que puede ser solo uno o pueden ser varios, y al tocar es blando y también es doloroso, ¿ya? Similar produce la sífilis, pero en la sífilis se llama chancro duro, que ya vamos a hablar de eso. Es una espiroqueta, o sea, un espirilo. Bueno, vamos a empezar hablando, bueno, ya dijimos, aquí está un cuadro donde vamos a representar esquemáticamente todas estas infecciones producidas por el Haemophilus influenza. El Haemophilus influenza, ya dijimos, meningitis, el serotipo B, que es capsular, invasivo, otitis, sinusitis, epiglotitis, bacteremias, neumonía, ¿no? Y el Haemophilus aegyptus, la patología más importante es la conjuntivitis. Y el Haemophilus ducreyi, que produce el chancroide o chancro blando en los genitales con inflamación de los ganglios inguinales, o sea, produciendo linfadenopatías. Vamos a hablar primero de la Haemophilus ducreyi. Como usted viendo ahí en la figura, ese es el chancro blando. Fíjense cómo aparece la úlcera en los genitales. Aquí estamos viendo en los genitales masculinos, ¿no? Aparece una úlcera y esta úlcera es bien característica. Tiene los bordes levantados y bien definidos, ¿no? Fíjense, puede ser uno o pueden ser varios.
y a la palpación este chancro es blando, por eso se llama chancro blando o chancroide. En este líquido que está acá, entonces hacemos una tinción de Gram y vamos a observar bacilos Gram negativos, ¿no? Que es el Haemophilus ducreyi. Cuando ustedes vean esto en su consultorio, vean pacientes así con esta patología, con estas úlceras llamadas chancros, ustedes deben pensar, o bien, ¿es chancro blando producido por Haemophilus ducreyi o es chancro duro producido por treponema pálido, que es la sífilis? En su primer estadio la sífilis es idéntica, solamente que al tocarlo este chancro es duro y no es doloroso. En cambio, el chancro blando es blando y es doloroso, ¿ya? Y además, al hacer la tinción de Gram en el chancro duro o sífilis, no vamos a observar los bacilos Gram negativos, porque el que produce es un espirilo llamado treponema pálido. Entonces, ese es el Haemophilus ducreyi, bacilo Gram negativo, como vemos acá en la figura. Puede salir también en los genitales femeninos, como en la vulva, en la vagina, pero fíjense siempre con los bordes definidos y levantados. También puede aparecer en la lengua en aquellas personas que practican el sexo oral. Bueno, ya hemos visto el Haemophilus ducreyi. Ahora vamos a empezar con el más importante, que es el Haemophilus influenza. El Haemophilus influenza, ya hemos dicho, puede ser con cápsula. Hay serotipos que son con cápsula y hay serotipos que no tienen cápsula. Los que tienen cápsula son 6 serotipos que se nombran con las letras del alfabeto en mayúscula. A, B, C, D, E y F. ¿Cuál es la más grave, la que es invasiva, la que produce meningitis? La B, doctora. El serotipo B, ¿no? Es la más invasiva y es la que produce meningitis y es de la cual se hace la vacuna pentavalente, ¿no? Es el modo de los casos humanos. Aquí están las patologías o cuadros clínicos producidos por el Haemophilus influenza, son múltiples. Las más importantes son las producidas por las cepas que tienen cápsula, ¿ya? Que hemos dicho que es el Serovar B, es el más importante. La patología más importante es la meningitis, sobre todo en los niños de 3 meses a 5 años de edad. La epiglotitis, también en los niños, y es una de las bacterias que más produce epiglotitis, como por no decir nunca. ¿Qué es la epiglotitis? Inflamación de la epiglotis, vamos a ver más adelante. La celulitis, que es inflamación de la piel, pero sobre todo es inflamación a nivel de la cara. Se dice celulitis facial. La neumonía en los pulmones, artritis séptica, en las articulaciones, osteomelitis. O sea, estas serían enfermedades invasivas, es decir, que la bacteria, debido a su cápsula, tiene mayor defensa, empieza a colonizar las vías respiratorias superiores, porque la fuente de infección está en las gotitas de saliva de la persona enferma o portadora. Entonces, ingresan a través de la vía respiratoria, se diseminan en la sangre produciendo bacteremia y por la sangre van hacia los diversos órganos a producir las patologías que ya dijimos, ¿no? Entonces, es una enfermedad invasiva. Como les decía, el Haemophilus influenza tiene serotipos con cápsula y serotipos sin cápsula. Los serotipos con cápsula son los que producen las patologías más graves, ¿no? Porque evaden las defensas de los macrófagos y pueden invadir organismos estériles, como por ejemplo en la cara producen celulitis, que son abscesos llenos de pus. En la epiglotis produce epiglotitis.
en las meninges, meningitis. Y las cepas no capsuladas producen infecciones no tan graves en la vecindad, como por ejemplo, en el oído medio pueden producir otitis. Ingresando más hacia el aparato respiratorio pueden producir bronquitis, neumonía, ¿no? Todo esto hablando de la Haemophilus influenza, serotipo B. Aquí tenemos nuevamente que las cepas de Haemophilus influenza hay capsuladas y no capsuladas. Las no capsuladas, está aquí explicándose mejor, ingresan las no capsuladas por vía respiratoria directo al aparato respiratorio inferior, produciendo otitis media, sinusitis, bronquitis, neumonía. En cambio, las cepas capsuladas evaden la defensa de los macrófagos, incluso se multiplican dentro de los macrófagos y se liberan en grandes cantidades a la sangre y llegan hacia las meninges, llegan hacia la epiglotis, llegan a producir infecciones invasivas. Bueno, explicamos las patologías producidas por Haemophilus influenza, los cuadros clínicos. Ya dijimos, otitis y epiglotitis, en los niños otitis, sinusitis, faringitis, bronquitis. La epiglotitis produce una cepa con cápsula, serotipo B, que es la epiglotitis, es un edema rojo que aparece en la epiglotis donde los niños tienen dificultad para respirar. Más susceptibles los niños de 3 a 8 años de edad. Y hemos dicho la celulitis facial en la cara, después de una infección respiratoria, neumonía, secundario a una gripe. Se dice, ustedes saben que la gripe se llama también influenza y es producida por un virus llamado el virus influenza, la gripe. Entonces, cuando a los pacientes les daba gripe, o sea, influenza, y ellos no se cuidaban, se complicaba y muchas veces se sigue complicando el cuadro de gripe viral con una infección bacteriana en los pulmones, apareciendo una neumonía secundaria a una gripe, ¿no? De ahí viene el nombre de Haemophilus influenza. Se creía que el agente causante de esa neumonía era el mismo virus influenza, pero después se hicieron estudios y se aisló a una bacteria que por aislarla de pacientes que tenían influenza o gripe, se lo llamó Haemophilus influenza, pero es una bacteria. Bueno, y la infección más grave, ya hemos dicho, es el serotipo B capsulado, que produce una infección invasiva en los niños de 3 meses a 7 años de edad, con una mortalidad del 12%, que es la meningitis. Pero actualmente existen pocos casos de meningitis. ¿Gracias a qué? A la vacuna pentavalente, ¿no? Que está dentro de esta vacuna, este mismo Haemophilus influenza serotipo B, para prevenir estas infecciones. Haciendo estadística, la patología más importante es la meningitis, pero en países vacunados, entonces baja este porcentaje, ¿no? La meningitis está precedida por signos y síntomas de una infección respiratoria superior. Ya dijimos que la bacteria ingresa por las vías respiratorias, ¿no? La fuente de infección son las gotitas de saliva. Empieza con una faringitis, una sinusitis, otitis, y después se complica con una meningitis o una neumonía. Esta es la epiglotitis. Fíjense, esta es una epiglotis normal. Cuando hay infección, tenemos aquí cómo se inflama la epiglotis, se cierra la epiglotis, produciendo dificultad respiratoria. El paciente tiene ronquera y entra en un estado de postración. Algunos libros dicen la epiglotis con aspecto frambuesiforme, dicen, ¿no? Por el color rojo
que adquiere la epiglotis. Esta es la celulitis facial. Fíjense cómo se produce como un absceso rojizo en la cara. Generalmente es secundario a un proceso respiratorio. Aquí tenemos otitis, pero son las cepas que no producen cápsula, que no tienen cápsula, ¿no? Es decir, no producen infección invasiva. Otitis, conjuntivitis, sinusitis aguda y crónica, bronquitis crónica son las cepas no capsuladas. Aquí tenemos la neumonía como una de las patologías más importantes. Aquí están los pulmones limpios y aquí tenemos llenos de pus. Este paciente va a expectorar material purulento. Donde también se puede, la neumonía, además del análisis bacteriológico, la placa radiográfica también es un método auxiliar de diagnóstico muy importante. Vuelvo a repetir, neumonía y meningitis, las patologías más importantes por esta bacteria. ¿Cómo es la epidemiología? También ya lo dije, ¿dónde está la fuente de infección? En las gotitas de fluge o gotitas de saliva de la persona enferma o portadora. Entonces sale por la vía oral o vía respiratoria y llega a la persona sana, al huésped susceptible e ingresa por vía respiratoria. El Haemophilus influenza, Haemophilus parainfluenza, y el Haemophilus aegyptus, que produce la conjuntivitis, ingresa por vía conjuntival. Y el Haemophilus ducreyi, ¿cuál es la vía de entrada? La transmisión sexual. Eso, transmisión, el mecanismo de transmisión sexual, es la vía genital, ¿no? Bien. Bueno, factores predisponentes para infecciones por Haemophilus influenza, ya hemos dicho los niños de 3 meses a 7 años y los ancianos, que son las edades vulnerables de la vida, ¿no? Pero también cuando hay presencia de otros cuadros que producen inmunodepresores, diabéticos, pacientes trasplantados, pacientes con cáncer, pacientes que tienen alguna infección respiratoria crónica, por ejemplo, también, ¿no? Pacientes que tienen gripe mal curada o resfrío mal curado se puede complicar con una neumonía, una otitis o una sinusitis por Haemophilus influenza. Las épocas del año donde hace frío, invierno, primavera, la vía de transmisión va a ser la aérea. Bueno, el diagnóstico bacteriológico hemos visto que produce diferentes cuadros en diferentes localizaciones. Ustedes van a pedir el análisis de acuerdo a qué patología está presentando el paciente. Si es una faringitis, un exudado faríngeo. Si es una neumonía, un esputo. Si es una otitis, secreción de oídos. Si es una celulitis, una secreción purulenta. Si es una meningitis, líquido cefalorraquídeo. Si es una sepsis, la muestra será sangre. Cualquiera de esas muestras llega al laboratorio y empieza el análisis bacteriológico. ¿Con qué empieza? Con un examen directo, buscando leucocitos. Después la tinción de Gram, ¿no? Aquí en la tinción de Gram vamos a ver bacilos Gram negativos, con abundantes, como vemos acá en la figura, leucocitos polimorfonucleares. Estos son los polimorfonucleares. Estos de acá son los mononucleares. Estos son linfocitos. Este es un callado y esto es un linfocito, ¿no? Ah, no, basófilo, porque tiene pigmentaciones lilas. Este es un monocito con su núcleo como un riñón. El medio de cultivo para estas bacterias es el agar chocolate. ¿Cómo es el agar chocolate? Es el mismo agar sangre, pero se agrega la sangre en caliente, lo cual produce destrucción de los glóbulos rojos, lo cual libera hemoglobina que hace que la placa adquiera este color café. Por eso viene el nombre de agar chocolate. El tratamiento va a ser empírico al inicio hasta esperar el resultado del cultivo. De elección, la ampicilina, el cloranfenicol en los casos de meningitis, porque son antibióticos que atraviesan muy bien la barrera hematoencefálica. ¿Cómo prevenimos? La vacuna es lo más importante para Haemophilus influenza.
Ya sabemos que es la pentavalente, que es parte de la pentavalente, y se aplican 3 dosis, a los 2, 4 y 6 meses de edad, y un refuerzo a los 12 a 15 meses de edad. Y en una casa, por ejemplo, si hay varios niños en una familia, que uno haya sufrido una infección por Haemophilus influenza, para que no se enfermen el resto de la familia, deben hacer quimioprofilaxis. A eso se llama quimioprofilaxis. Personas sanas, pero que están en contacto con personas enfermas, deben hacer quimioprofilaxis para no enfermarse, a través de dosis de rifampicina oral. Bueno, eso sería el género Haemophilus. Ahora vamos a entrar al género Brucella. Antes de terminar Haemophilus, ¿alguna pregunta del género Haemophilus? Chicos, No, doctora. ¿han entendido? Sí, doctora. ¿Seguro? ¿Seguro, chicos? Sí, doctora. Disculpe, doctora, ¿cuáles Dígame. serían los síntomas del Haemophilus influenzae? Síntomas. A ver, niña, a ver, piense bien lo que me está preguntando. Síntomas de la Haemophilus influenza. ¿Cuántas patologías hemos dicho que produce el Haemophilus influenza? Dígame, pues, ¿de cuál? Dígame de cuál. De la bronquitis crónica. Ya, de la bronquitis crónica. ¿Qué es la bronquitis crónica? A ver, dígame usted. Inflamación en los bronquios. Inflamación en los bronquios. Esos bronquios se llenan de material purulento, de esputo purulento. Entonces el paciente va a tener tos, va a tener dificultad respiratoria y esa tos va a expectorar material purulento. Y si es crónica, va a durar meses. Esa es la bronquitis crónica, ¿ya? Generalmente se produce en los fumadores, porque la nicotina dice que es un excelente medio de cultivo para el Haemophilus, ¿ya? Gracias, A ver, doctora. María José Oropesa, dígame cuántas especies de Haemophilus hay. María José, ¿no está? Encendió su celular María José y se fue a dormir. Valeria Ugarte. Tampoco. ¿No está? Natalie Cosío. Increíble cómo no atienden en clases. Increíble. Mejor no reniego y sigo avanzando. Son 4, doctora. Son 4. ¿Cuáles son? El influenza, para influenza, hace otro numerito raro. ¿Cuáles? Aegyptus y Ducrey, doctora. Ya. Usted le va a decir a su paciente, ay, usted está enfermo con un nombrecito, una bacteria que tiene un nombrecito raro, le va a decir. Ya es hora de que empiece a aprender los nombres de las bacterias, por lo menos, ¿ya? Bueno, ya he dicho, no voy a renegar. El que quiere aquí aprende, el que no quiere no aprende, no atiende, ¿no? Yo pregunto de lo que yo explico. Pero doña María José Oropesa no me está atendiendo. Y le van a decir, ¿ya? Que he preguntado por ella. No sé por qué no.
Doctora, una última pregunta. Dígame. Sobre el hemófilos ducrei, usted dijo, no lo entendí bien esa parte, usted dijo que no pertenece a la familia, al género hemófilo, o escuché más, que no me quedó bien esa parte. ¿Que no pertenece a la familia Hemófilos? Ajá, que dijo que tenía, o sea, que era diferente a las tres. No, no he dicho eso. He dicho, pertenece al género Haemophilus, todos esos. Solamente que los tres primeros, el Haemophilus influenza, el parainfluenza y el Aegyptus, no producen lo que produce el Haemophilus ducrei. El Haemophilus ducrei produce una infección de transmisión sexual, eso he dicho. Ah, ¿No? ya, vale. Ahora sí, ya, gracias. No he dicho que no pertenece. Ya. Vamos a empezar entonces a avanzar el género Brucella. De repente ustedes han escuchado alguna vez hablar de la brucelosis. La brucelosis es más una enfermedad de los animales. Por eso se dice que es una antropozoonosis. ¿Por qué? Porque de los animales puede llegar al hombre y producir la brucelosis humana. ¿Ya? Por eso que la brucelosis es una enfermedad profesional. Se presenta más en aquellos que trabajan con animales, como por ejemplo los ganaderos, los de los mataderos, los veterinarios, los agricultores, en fin. Es una enfermedad profesional. Por eso es que para hacer un diagnóstico de brucelosis, al igual que de cualquier enfermedad, ustedes saben cuáles son los 3 parámetros. ¿Cuáles son los 3 parámetros para hacer diagnóstico de cualquier enfermedad? Epidemiológico, epidemiología. La La clínica, la epidemiología epidemiología y el laboratorio en este caso, ¿no? De bacteriología, porque estamos en la materia de bacteriología. No se olviden eso nunca, chicos. Si ustedes les llega un paciente, lo primero que tienen que, eso yo les digo a todos mis alumnos, esto no está en los libros. Es la experiencia que a uno les dice. Cuando ustedes tengan un paciente, lo primero que deben evaluar es la clínica. La clínica es soberana. Hay enfermedades donde la clínica está cantada. Por ejemplo, un paciente que venga flaquito, con tos, con expectoración, a veces con gotitas con sangre, y que le dice que está perdiendo peso, que tiene fiebre. ¿Qué puede ser? ¿Qué enfermedad? Tuberculosis. Tuberculosis, ¿no es cierto? Ahí la clínica es 99.9%, ¿no? Entonces, ustedes para confirmar su diagnóstico, ¿qué van a pedir? Métodos auxiliares de diagnóstico, ¿como cuáles? ¿Qué van a pedir si sospechan de tuberculosis? A ver, aquí, ¿quién me dice? Muy bien, vaciloscopía, ¿no? Vaciloscopía y una placa radiográfica de rayos X. Esos son los métodos auxiliares de diagnóstico. Pero además, epidemiológicamente, ¿qué le van a preguntar al paciente? ¿Qué le van a decir si sospechan de tuberculosis? Si es que ha tenido contacto con una persona con tuberculosis. Eso, si ha tenido contacto con alguna persona que tiene esa tos de más de 15 días de duración, si en su familia hay alguien que está con la misma sintomatología, ¿no? Esos son los signos epidemiológicos. Pero acá en la brucelosis, los 3 parámetros que son clínica, epidemiología y laboratorio, la clínica representa muy bajo porcentaje, porque es totalmente inespecífica. Ustedes por la clínica no van a saber que un paciente tiene brucelosis, así como en la tuberculosis. Tienen que pedir métodos auxiliares de diagnóstico, como de laboratorio, un análisis bacteriológico. Y además, tienen que preguntar al paciente en la anamnesis los signos epidemiológicos. ¿Qué le preguntarán al paciente?
¿Qué le preguntan? Muy bien, si trabaja en el campo, si tiene contacto con animales, entonces eso nos puede hacer sospechar de una brucelosis, ¿no? Entonces ustedes se dan cuenta que en no todas las enfermedades la clínica es soberana. Acá no, es inespecífica. Vamos a empezar a describir. Existen 4 especies importantes. La brucela melitensis, que viene de las vacas, la brucela abortus, de las cabras, la brucela suis, de los cerdos, la brucela canis, de los perros, ¿no? Todos estos seguimos en los bacilos gram negativos, ¿no? Estamos, ya hemos dicho, acá en esta tablita. Género Haemophilus, hemos visto Haemophilus influenza y todos los Haemophilus, y ahorita estamos viendo al género Brucella, ¿no? Ya dijimos entonces que es una antropozoonosis que nos viene de los animales que actúan como reservorios o también como portadores enfermos, que ingresan al huésped susceptible, que es el hombre, a través de varias vías, igual que la listeriosis, es el mismo mecanismo de transmisión. Al comer los alimentos por la vía oral, ¿no? La fuente de infección serían los alimentos de estos animales enfermos. Al respirar aire contaminado en los establos donde hay animales enfermos. Al tocar los animales enfermos a través de una herida, ¿no? Esos serían los mecanismos de transmisión, produciendo brucelosis humana como una consecuencia de la brucelosis en los animales. Entonces, de hoy día en adelante, ustedes cuando escuchen en la televisión hay una epidemia de brucelosis en Guarayos, ya saben qué es la brucelosis en los animales y que es grave porque puede llegar al hombre. Estas brucelas pueden penetrar, como ya les dije, a través de una herida, a través de la vía oral, respiratoria, o al salpicar al ojo por la vía conjuntival también, al huésped susceptible. Llega a los ganglios linfáticos del huésped susceptible, donde vienen nuestras defensas, que son los macrófagos. Ahí puede suceder 2 cosas. O bien nuestros macrófagos vencen la batalla y se destruyen las brucelas y no pasa nada. Es el fin de la infección. O bien vencen las bacterias, sobreviven dentro de los macrófagos, se multiplican y de ahí pasan a la sangre. Al pasar a la sangre se convierte en una bacteremia, donde a través de la sangre se produce una brucelosis aguda, donde va a diversos órganos a localizarse en los huesos, dando una brucelosis ósea, articular, hepática, produciendo lesiones anatomopatológicas, donde al observar a través de la anatomía patológica vamos a ver granulomas, donde se encuentran polimorfonucleares, linfocitos, células gigantes de Langerhans. ¿Qué ustedes deben preguntarle al paciente cuando venga con clínica sospechosa de brucelosis? ¿Usted vive en el campo? Sí. Entonces, ¿sus animales han muerto o están enfermos últimamente? Sí. ¿Qué tienen? Orquioepididimitis, los machos. ¿Qué es la orquioepididimitis? ¿Alguien me puede decir? No Inflamación de los testículos. Su inflamación de los testículos y el epidídimo, ¿no? En los machos. Entonces, el hombre pueda que dice, mis cabras o mis vacas tienen, ¿qué se llaman los machos de las vacas? Los toros tienen inflamación en los testículos. Y en el caso de las hembras, por ejemplo, van a tener mamitis, o sea, inflamación de las mamas, y si están preñadas van a abortar, ¿ya? Entonces, si es que el enfermo, el paciente enfermo le dice, yo vivo en el campo, ustedes deben preguntarle por conocimientos de epidemiología de esta infección si los animales presentan alguna de estas patologías.
para tener idea, no porque sean veterinarios, porque ustedes no están viendo al animal, sino para tener idea, para tener un diagnóstico presuntivo. Porque ustedes fíjense la clínica del paciente. ¿Cómo les va a llegar la clínica? ¿Cómo hemos dicho que es la clínica? ¿Es soberana en el caso de la brucelosis? ¿Sí? No. Inespecífica, no hay especificidad como en la tuberculosis, por ejemplo. Después de un periodo de incubación de más o menos 5 días, meses, en promedio 2 semanas, de haber ingresado la bacteria por cualquiera de las vías que habíamos dicho. Como en toda enfermedad empieza un periodo prodrómico. ¿Qué es el periodo prodrómico de cualquier enfermedad? Ya hemos dicho que todas las enfermedades pasan por una fase, un periodo de incubación, una fase prodrómica y un periodo de estado. ¿Qué es la fase prodrómica? Lo he hablado ya en varias enfermedades. ¿Qué es la fase prodrómica, chicos? Es la fase donde se presentan signos y síntomas inespecíficos. Muy bien. Se presenta, es el inicio de una infección, donde dice, por ejemplo, tengo dolor de cabeza, me duele el cuerpo, pero pues, fíjense, este paciente tiene escalofríos, fiebre, cefalea, artralgias, mialgias, a veces diarrea. ¿En quién van a pensar ustedes? ¿En una gripe, en un resfrío, en cualquier infección viral? O sea, es una fase inespecífica, ¿no? Se llama fase febril. Después ya entra en el periodo de estado, pero ni aún en el periodo de estado, que es después de la fiebre, en esta enfermedad se presentan signos específicos. Está con negrilla y mayúscula algo que puede ser sugestivo, ¿no? De pensar. Esplenomegalia, que es hígado, o que es vaso grande. Hepatomegalia, si toco el hígado está grande. Y sobre todo ese paciente presenta adenopatías, ¿no? Adenopatías. Porque el paciente empieza a perder peso, dolor abdominal, cefalea, dolor de espalda, eso no. Pero esto que está acá puede hacer pensar, y más si es un paciente del campo, ¿ya? Entonces, podemos concluir que la brucelosis humana tiene sintomatología polimorfa. Son varios síntomas inespecíficos que están caracterizados por algias. ¿Qué son las algias? Dolor, muy bien. Y fiebre. Eso nos quiere decir que hay una brucelosis en evolución. Le toca el hígado, está grande, el vaso está grande, tiene osteoartritis, tiene adenopatías, y esta enfermedad se cura y vuelve, volviéndose crónica, donde el paciente ya tiene artralgias, dolor de las articulaciones. Y la brucela abortus, que viene de las vacas, generalmente produce infecciones asintomáticas. Entonces, ¿quién es lo que me va a dar el diagnóstico? El laboratorio. Tengo un paciente con hepatomegalia. Primero tenía fiebre, mialgias, artralgias, le toco el hígado, está grande, el vaso grande, tiene adenopatías, los ganglios inflamados. No doy con la enfermedad. Entonces, es un paciente del campo, dice que sus vacas tienen abortos, tienen mamitis. Le pido un hemocultivo porque es una infección generalizada. La bacteria está en la sangre. Muy pocas veces está localizada en produciendo infección purulenta o en el sistema nervioso. Ahí se saca líquido cefalorraquídeo o material purulento, ¿ya? Pido generalmente un hemocultivo, que es cultivo de la sangre. Ese es un método directo. Ya en una ocasión expliqué, para que ustedes sepan que en enfermedades bacterianas, virales, parasitarias, hay métodos directos y métodos indirectos de diagnóstico. ¿Cuáles son los directos en bacteriología? Bueno, se han olvidado. Directos son aquellos que se observa al microorganismo a través de los cultivos. Puede ser también una PCR,
¿no? Reacción en cadena de la polimerasa para virus, bacterias, parásitos, hongos. O también puede ser indirecto, con la búsqueda de anticuerpos. Indirecto no se busca el microorganismo, se buscan los anticuerpos en la sangre como que se ha formado como consecuencia del ingreso de la bacteria. ¿Ustedes ya han llevado Chagas en parasitología? ¿No han llevado Chagas? ¿Sí? En Chagas, por ejemplo, ¿cuál sería un diagnóstico directo? Stroke, muy bien, donde se saca una gotita de sangre y se observa al Trypanosoma cruzi, que es el parásito que produce el Chagas, moviéndose. ¿Y cuál será un diagnóstico indirecto en el Chagas? La IgG, la IgM, se saca sangre y se busca anticuerpos. En una infección viral que todos conocen, el COVID, ¿cuál será un diagnóstico directo? El PCR y la prueba de antígeno nasal, porque estamos buscando al virus. ¿Y cuál será indirecto? El ELISA, la prueba rápida de sangre. Esos son métodos indirectos, donde se busca anticuerpos, no se busca directamente al microorganismo, sino se busca a los anticuerpos que se han formado. Entonces, ¿cuál es mejor de los métodos? Los directos, porque nos permiten diagnosticar infecciones agudas. En cambio, los indirectos nos dice, este paciente tuvo una infección alguna vez. Con la prueba de COVID en sangre, ustedes no saben si ese paciente está con COVID en ese momento. Solamente les dice, tuvo COVID hace 15 días atrás, o hace 20 días, o hace un mes, o hace 3 meses. Pero si está con COVID en ese momento, la prueba de sangre no les dice tiene COVID. Les puede dar negativa, y es un falso negativo, porque el paciente todavía no formó anticuerpos. ¿Se entiende, no? Bueno, el tratamiento de la brucelosis, hasta que salga el resultado del antibiograma, se puede dar tratamiento empírico a base de tetraciclina, cloranfenicol, sulfatrimetopril. No se debe dar betalactámicos porque es una bacteria resistente natural a los betalactámicos. Bueno, hablando nuevamente de la epidemiología, ya dijimos que es una antropozoonosis, donde la fuente de infección es el ganado bovino, caprino, ovino, porcino, enfermo o portador, ¿no? El bovino tiene la brucela abortus, el caprino la brucela, bovino en la brucela melitensis, caprino la brucela abortus, ovino, porcino la brucela suis, ¿no? Y las vías de infección pueden ser en el huésped susceptible por contacto directo al inhalar por vía respiratoria las secreciones de los animales infectados, por ejemplo, en los establos, como vemos acá en la figura. Este paciente, si no tiene barbijo y estas vacas están con brucelosis, ingresan por su vía respiratoria. Si tiene una heridita, ingresa por sus manos, ¿no? Si come la leche, si come la carne, toma la leche, el yogur, el queso de estos animales infectados, también puede infectarse. Por lo tanto, es una enfermedad profesional. Y los veterinarios y de los mataderos, al estar en contacto con los abortos que se producen como consecuencia de la brucelosis en los animales o las placentas, que están llenas de brucelas, ¿no? Profilaxis, saneamiento de productos de origen animal, la leche hay que hervirla, el queso, todo pensando siempre que pueden ser fuente de infección de brucelas. Bueno, hemos visto 2 Bacillus gram negativos, 2 géneros, que son la brucela, el género brucela y el género Haemophilus, ¿no? Ahora, ¿hay alguna pregunta del género brucela? Chicos. ¿Me están escuchando?
¿Pregunta del género Brucela? No hay. Entonces pasamos al último, que es bien cortito, la Gardnerella vaginalis. ¿Han escuchado ustedes hablar de la Gardnerella vaginalis, chicos? ¿No? Bueno, la Gardnerella vaginalis es un bacilo gram negativo que produce una infección en las mujeres llamada vaginosis bacteriana. Bueno, ¿en qué consiste eso? Ustedes saben que la mujer normalmente puede tener una secreción vaginal, pero transparente y escasa. No hay sequedad vaginal. Eso es patológico. La mujer con buen nivel hormonal tiene una pequeña secreción, pero transparente y sin olor y no abundante. Cuando empieza a salir secreción por la vagina en forma abundante, que tiene color y que tiene olor, hay que pensar en una infección vaginal llamada vaginitis. Las vaginitis son infecciones en la vagina que se manifiestan, como vemos acá en la figura, por líquido o secreción vaginal que sale por la vagina. Ahora, estas secreciones vaginales son producidas por bacterias como la Gardnerella vaginalis, en las niñas la Escherichia coli por contaminación fecal, en las mujeres adultas por parásitos como la Tricomona vaginalis. ¿Han visto eso en parasitología? Tampoco. Tricomona vaginalis, ¿no? Producen secreciones. Los hongos como la Candida albicans, que también produce secreciones, ¿no? Entonces ustedes, de acuerdo al color y al aspecto que tenga la secreción, uno puede pensar si es una bacteria, un virus, parásito, ¿no? O es un hongo, ¿ya? Generalmente la cándida produce este tipo de secreción blanca, así como la leche cortada, ¿ya? Y la paciente tiene abundante prurito. ¿Qué es prurito? Picazón. Por eso ven la vulva toda roja, por lo tanto que se rasca, ¿ya? La cándida produce así, igualmente la Tricomona vaginalis. En cambio, la Gardnerella vaginalis es una bacteria que no es una infección de transmisión sexual, no, es una infección de transmisión sexual generalmente. ¿Por qué? Porque pueden tener hasta las niñas, ¿ya? Algunas mujeres tienen como microbiota en la vagina pequeñas cantidades de Gardnerella vaginalis. Pero cuando bajan las defensas, esta bacteria puede multiplicarse y ahí producir secreción. ¿Y cómo es la secreción producida por la Gardnerella vaginalis? No es blanca, es blanca grisácea. No es blanca como la leche, sino es blanca media grisácea, tal vez como la que vemos aquí abajo. Y lo característico es que tiene olor a pescado. Entonces, ¿qué es lo que hace el laboratorio? Saca la muestra de la vagina con un hisopo y lo mezcla con una gotita de hidróxido de potasio al 10% y lo huele. Esa se llama el test de aminas. Al olerlo, va a desprender un olor a pescado, pero que eso es signo de diagnóstico de Gardnerella, de vaginosis por Gardnerella vaginalis, ¿ya? Entonces, a ustedes, cuando tengan pacientes que tengan secreción vaginal, el laboratorio les va a informar test de aminas positivo, que es lo mismo, algunos laboratorios informan test de hidróxido de potasio positivo o test de aminas positivo, es lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que le han puesto la gotita de hidróxido de potasio, lo han mezclado en el tubo, lo han olido y era un olor a pescado, típico de Gardnerella vaginalis, ¿ya? Eso es lo más característico. Y otra cosa que les va a informar el laboratorio es que en la tinción de Gram se van a observar los cocobacilos Gram negativos, son unos bacilos bien chiquititos que, como vemos acá en la figura, tachonan. ¿Qué quiere decir tachonan?
llenan las células epiteliales. Todas estas que vemos aquí con su núcleo son células epiteliales de descamación del epitelio vaginal. Eso han debido ver en histología, ¿o no? ¿Sí? Entonces, ¿dónde está la Gardnerella? Tachonando estas células. ¿Ya? Entonces, el laboratorio les va a decir, se observa presencia de células guía o células clave, también se llaman. Esos son los dos signos patognomónicos. ¿Qué quiere decir patognomónico? ¿Alguien sabe? ¿Saben? Que es definitivo de una enfermedad. Característico, muy bien, que es característico de una enfermedad. Cuando el laboratorio les informe en un resultado de secreción vaginal es de aminas positivo y presencia de células guía o células clave, no piensen dos veces, es diagnóstico de Gardnerella vaginalis. ¿Cuál es el tratamiento de la Gardnerella vaginalis? El metronidazol. No es necesario hacer antibiograma, ¿ya? Porque no está estandarizado el antibiograma para Gardnerella vaginalis. Chicos, nunca pidan, bueno, no diré nunca porque de repente cuando ustedes sean médicos ya haya que hacer un antibiograma para Gardnerella vaginalis, pero por el momento ustedes les informan Gardnerella vaginalis y el tratamiento es con metronidazol en tabletas y en óvulos o cualquier derivado imidazólico, como puede ser el tinidazol, ¿no? Pero ese, porque el metronidazol es un antibiótico que también se da para anaerobios y también se da como antiparasitario, ¿no es cierto? Se da en las amebas, ¿no? Entonces, el metronidazol es el antibiótico de lesión para tricomonas, para amebas, para giardia, de los parásitos, pero también es para Gardnerella vaginalis y para anaerobios en las bacterias. Eso sería todo, chicos, de los 3 géneros que quedamos en avanzar hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Chicos, digan. A ver. Yo estoy preguntando si tienen alguna pregunta del tema. No esté en otro colectivo usted. ¿Alguna pregunta del tema? Chicos, ¿está claro? Sí, doctora. Doctora. Bueno, a ver. Aguirre. Aramayo. Presente. Arias. Presente, doctora. Ábalos. Barrientos. Beltrán. Presente. Carvajal. Presente, doctora. Carballo. Presente, doctora. Chávez Mariela. Presente, doctora. Condori. Presente, doctora. Cuellar. Presente, doctora. Da Silva. Espinosa. Espinosa Michelle. Fernández Ángeles. Flores. Flores María del Carmen, presente. Y Flores María Belén. Presente, doctora. Ledesma. No asiste. Lino. Presente, doctora. Miranda. Presente. Morejón. Presente, doctora. Olivera. Ordóñez. Presente, doctora. Ortuño. Presente. Paco. Presente, doctora.
Peralta. Puente. Presente, doctora. Ramírez. Presente, doctora. Rojas Yardi. Presente, doctora. Romero Diego. Saravia. Toro. Torres. Presente, doctora. Presente, doctora Toro. Torres. Ugarte. Presente, doctora. Valverde. Laura. Presente, doctora. Valverde Suárez. Presente, doctora. Vargas Yacir. Presente, doctora. Villafuerte. Presente, doctora. Vilca. Zavala. Presente, doctora. Zambrana. Presente, doctora Zambrana. Zavala también está. Sí, Zambrana. Zurita. Muy bien. Aguilar. Presente, doctora. Andrades. Aparicio. Presente, doctora Aparicio. Argarañaz. Arteaga. Presente. Vanegas. Cabrera. Carrillo. Cabrera. Presente, doctora. Chilo. Presente, doctora. Choque. Presente, doctora. Chura. Presente, doctora. Chura, asistiendo, qué milagro. ¿De dónde apareció? Cruz Mariluz. Durán Melisa. Espinosa Camila. Presente, doctora. Galvez Gilén. Presente, doctora. González Josué. Presente, doctora. González Rodrigo. Presente, doctora. Hernani. Presente. González Daniel. Hernani. Presente, doctora. Holguín. Presente, doctora. Jiménez. Presente, doctora. Licona. Presente, doctora. López. Presente, doctora. Martínez. Presente, doctora. Mejía. Presente. Mendoza. Mercado. Mérida. Morales. Morón. Presente, doctora. Ordóñez. Patricio. Presente, doctora. Pérez. Peñanco. Quispe. Rivas. Quispe. Presente, doctora Rivas. Salas. Presente, doctora. Sánchez. Saucedo. Tatiana. Presente. Presente, doctora. ¿Cuál Saucedo, doctora? Saucedo, Saucedo Tatiana. María Belén. Soy María Belén, presente. Sibila Fabiana. Presente, doctora. Soria Doctora. Carolina. Presente, doctora. Bedia Natalia. Presente, doctora. Vivero Sebastián. Presente, doctora Viveros. Ya. Doctora Aguilar. Saucedo, Tatiana presente. No sé si Sí, lo sí. dije al mismo tiempo. Sí, Ok, sí. gracias. Aguilar. Amaru. Presente. Antesana. Aquino. Presente, doctora. ¿Dónde está? Aranda. Argote. Presente, doctora. Carita. Presente, doctora. Casas. Presente, doctora. Cervantes. Sandra. Presente, presente, doctora. Cervantes Daniel. Presente, doctora. Contreras. Presente, doctora Contreras. Fío Yanarico. Presente, doctora. Cuellar Melisa.
Presente, doctora. Estrada Félix. Gutiérrez y ¿ya? ¿Estamos? Muy bien, doctor. Eso era lo que me preguntaban, ¿no es cierto? O sea, este examen es de mucho más temas, deberían haber aprovechado el primer examen, ¿no? Bueno, ¿hay alguna otra pregunta, chicos? Del C, ¿hay alguien acá? Doctora, doctora. yo soy del C3. Ya, del C2, C1, ¿hay C4. alguien? C1. Pueden, dígales que pasen nomás ya a los que les toca. A los del A3 creo que les toca. ¿Hay alguien del C1? Nadie. ¿Del C2? Yo, doctora, Mamani Marisol. Mamani Marisol. Ya. ¿Del C3? Amaru, doctor. Amaru Janet. ¿Nadie más? Gracias, doctora. Nadie más, solo 3 alumnos del C. Nadie más. Qué poco interés, ¿no? Bueno, chicos, hasta luego. Nos vemos en clases ahorita. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Doctora.